¿Qué tal, amigos del diario 24 horas? Bienvenidos a una entrevista más en este Diario Sin Límites. Pues el día de hoy nos encontramos en una entrevista con el secretario de Desarrollo y Vivienda aquí de la Ciudad de México y futuro secretario de Vivienda en el gobierno de Clara Brugada, el secretario Inti Muñoz. ¿Qué tal, secretario? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por recibirnos. Gracias. Pues todo una lista de temas por platicar. Asumirá una secretaría, una dependencia aquí en la capital, pues de la que se tiene mucha expectativa, ¿no? Y en medio de un panorama, pues un tanto complejo, ¿no? Entonces, si bien hay algunos cambios, incluso evolucionará la secretaría, habrá ahí unos cambios. ¿Qué nos puede platicar al respecto? Bien, la creación de la Secretaría de Vivienda, que ha sido anunciada por la jefa de gobierno electa Clara Brugada, responde a que en una ciudad que evoluciona intensamente, muy rápidamente, como todas las ciudades del mundo, por lo que las ciudades significan en términos de la cantidad tan grande de personas que habitan en ellas, por el porcentaje tan importante de las economías nacionales que se concentran en ellas, por la presencia de distintos fenómenos que tienen que ver con lo ambiental, lo territorial, con el componente político, social, en fin. Las ciudades son de alguna manera un receptáculo de un conjunto de dinámicas que dan rostro a la realidad actual. En el mundo, el 56% de las personas viven en ciudades hoy. Eso no era así hace apenas 15 años. En México es el 80% más del 80% de los habitantes que viven en ciudades, y la Ciudad de México es la ciudad más grande del país. Es en general, en conjunto con la zona metropolitana del Valle de México, la megalópolis más grande del continente americano y una de las más grandes del mundo. Por lo tanto, siempre será una gran ciudad compleja. En esta complejidad y en esos procesos de evolución, donde hay factores económicos globales o factores como ocurrió con la pandemia global de 2020, hay nuevas realidades, y una de esas nuevas realidades, en términos de la importancia la relevancia que adquiere en términos de los retos del gobierno de la ciudad, es el de la habitabilidad, el de la vivienda, el de garantizar a las personas el derecho humano a una vivienda adecuada y asequible. Es un tema que no es nuevo, por supuesto, y que en la Ciudad de México ha sido parte fundamental de la agenda pública. De hecho, no podemos entender a la ciudad democrática de hoy sin los procesos sociales, ciudadanos, políticos, económicos que se desataron después del sismo de 1985, donde la ciudad decidió o comenzó un proceso donde la ciudad comenzó a decidir gobernarse a sí misma, por ejemplo, determinar de manera colectiva el rumbo de su desarrollo, y eso ha estado ahí. Un resultado concreto fue que la ciudad tiene una política fuerte de vivienda social, una política que además ha caracterizado a los gobiernos de izquierda que en esa ciudad han estado ahí desde 1997, desde que se eligen los gobernantes, aunque hubo un periodo entre 2012 y 2018, particularmente el sexenio de Miguel Ángel Mancera, en que ese rumbo progresista, que se traduce en acciones concretas, en políticas públicas específicas, se perdió con un conjunto de efectos en el territorio, de efectos en las dinámicas urbanas. Uno de ellos, por ejemplo, fue el del encarecimiento del suelo y el de haber evitado, al dejar de invertir lo suficiente en vivienda social, cosa que ocurrió entre 2012 y 2018, dejó de crecer lo necesario el presupuesto para la vivienda social. Esto produjo, junto con fenómenos como la corrupción inmobiliaria, que el suelo de la ciudad se encareciera. Eso es algo que también pasa en otras ciudades del mundo. Sin embargo, ¿qué ocurrió? Sin que hubiera un contrapeso construido desde la política pública, que se traduce ¿en qué? En que si estamos redensificando la zona central de la Ciudad de México, que se despobló
después del terremoto del 85, a partir de los años 90 hubo un proceso de despoblamiento. Si estamos redensificándola a partir de una idea de ciudad más compacta, de derecho a la vivienda ahí donde la gente trabaja, pues había que hacerlo con una fuerte inversión pública en vivienda social para que fuera un proceso equilibrado. Sin embargo, el haber dejado todo en las manos del libre mercado o a expensas de las reglas del libre mercado, es decir, la oferta y la demanda de la vivienda entendida como un negocio, el resultado fue pues un encarecimiento de la vivienda en general. Eso se buscó revertir desde el inicio de la administración de la doctora Claudia Sheinbaum. Se logró en una medida importante, atravesada por la pandemia del año 2020, que tuvo sus efectos también en 2021, incluso en 2022. Pero bueno, el esfuerzo estuvo muy claro. Se retomó la rehabilitación de viviendas en edificios abandonados que habían sido expropiados en la administración de López Obrador. Se volvió a invertir de manera decidida en la construcción de vivienda nueva, se volvió a invertir de manera decidida en el mejoramiento de vivienda existente. Se hizo del programa para la reconstrucción un programa amplísimo que le dio derecho a la vivienda, a tener su casa propia rehabilitada a 20,000 familias, cosa que no estaba ni siquiera esbozándose al final de la administración en el sexenio pasado, el 2012-2018. En fin, se hizo un gran esfuerzo. Ahora hay que continuarlo. Hay que continuarlo y hay que darle un impulso aún mayor, elevando la tarea de la política pública en materia de vivienda al rango de las responsabilidades de una nueva secretaría que se dedicará a lo que ya hace en materia de vivienda social la ciudad a través del INVI. El INVI permanecerá. Sí, el INVI permanecerá. Obviamente habrá que hacer como siempre se hace al inicio de una administración o al final de otra, un proceso de evaluación para que todo pueda mejorar. Pero además se agregarán en la nueva secretaría tareas y funciones nuevas para diversificar las herramientas que tiene la ciudad en su tarea de producir o fomentar la producción de vivienda asequible para la mayoría de la población. Justo en el cierre de la presente administración, este tema de la vivienda ha sido ahí como uno en los que se les ha dado más énfasis, más peso. Ahí el actual jefe de gobierno, Martí Batres, pues señalaba que mencionaba ahí que reconocía que la ciudad aún tiene distintos retos, ¿no? Pero principalmente él señalaba dos: el reto del agua y el reto de la gentrificación. Cómo revertir este problema que, como usted decía, por la corrupción inmobiliaria o demás temas, se ha venido dando, y cómo echar atrás ese problema que pues hoy parece que uno de los principales retos. Pues poniendo al día, modernizando, fortaleciendo la política pública, sobre todo algo que es posible en una ciudad que tiene ya una experiencia importante en materia de política de vivienda social. Entonces se trata de construir nuevas medidas, revisar la normatividad, revisar los instrumentos que tienen las instituciones, los organismos públicos de vivienda, generar nuevas formas para garantizarle a la gente la posibilidad de acceder a una vivienda cerca de su lugar de trabajo, no a 2 horas del lugar en el que viven, es decir, que no es el lugar en el que trabajan a 2 o más horas de traslado, que es una realidad en la que hoy viven muchísimas personas en la zona metropolitana del Valle de México, además de que se produjeron como producto del efecto heredado por lo que ya comentábamos, que fue ese momento entre 2012 y 2018 en que se desató un encarecimiento del suelo. Pues ya tenemos un problema en que muchas personas solamente encuentran opciones de vivienda en la zona conurbada, en lugares cada vez más alejados. Se trata entonces de poner al día nuestras políticas públicas y hacerlo claramente en el marco de un proyecto de ciudad, que es el proyecto de la ciudad democrática, progresista, que ha decidido votar por tener gobiernos que se pongan del lado de la gente, gobiernos progresistas, gobiernos de izquierda, que pongan siempre el acento en la toma de decisiones y en la construcción
de acciones, programas de gobierno, políticas públicas en los intereses colectivos. Por supuesto, en un marco en el que también se colabore con la iniciativa privada, en el que promovamos que haya inversión privada suficiente para que también se genere empleo. Nada es peor que el hecho de que los privados no inviertan, es decir, tenemos que garantizar que la inversión se dé en un contexto de certidumbre, pero también de garantía de que hay un acompañamiento para que la inversión pública, los negocios privados, sobre todo en materia inmobiliaria, caminen estando a la par de las necesidades y los intereses de la ciudad, entendida como una gran comunidad. Eso es la manera de garantizar que la inversión privada sea productiva, que haya un mercado de vivienda, por ejemplo, que sea sostenible, que sea equilibrado, que sea diverso. No lo que heredamos de la administración anterior, donde no se pusieron criterios, no se definieron reglas claras, y donde lo que privó fue solamente el interés mercantil o el interés por generar la mayor ganancia posible, sin que hubiera ningún tipo de criterio o algún tipo de esquema en el que se tomaran en cuenta dimensiones como la ambiental, la hídrica, la del tejido vecinal, la del tejido barrial. Hay un conjunto de ejemplos que dan cuenta de cómo esa manera de entender el desarrollo urbano, el ordenamiento territorial, la producción de vivienda, pues no ayudó a la ciudad. Al contrario, le generó efectos negativos y hay que revertirlos. Es posible revertirlos. Estas realidades se han presentado en muchas ciudades, en muchas otras ciudades del mundo. La Ciudad de México ha enfrentado dificultades en términos de su desarrollo a lo largo de su historia. La ciudad que heredamos de la era autoritaria, de tiempos del viejo régimen, de la regencia, era una ciudad llena de problemas muy graves. La inseguridad, la contaminación, la exclusión, la desigualdad, la insuficiencia en el transporte público, la falta de espacios participativos, la falta de espacio público. Y la Ciudad Democrática justo ha demostrado que es capaz de ponerse de pie, de salir al paso, de construir alternativas, porque hay algo bien importante. La Ciudad Democrática es una comunidad que también es creativa, es una comunidad donde la ciudadanía opina, reclama, discute, debate públicamente sus retos, es consciente de sí misma, y ahora ejemplo de ello es que ha puesto en la agenda que hay que poner en el centro el combate a la gentrificación, la garantía de la vivienda, del derecho humano a la vivienda en las zonas cercanas a las fuentes de trabajo, el que detengamos, erradiquemos la corrupción inmobiliaria, el que las formas privadas de desarrollo inmobiliario se den de manera equilibrada y articuladas con el interés público. Y estamos seguros de que esto es posible porque es parte de un proceso de modernización y de puesta al día de la ciudad que queremos ser. Uno de los temas de los que se ha hablado acerca del acceso a la vivienda es que el encarecimiento de los precios es precisamente lo que ha alejado a muchas familias y muchos habitantes de la ciudad de esta posibilidad, ¿no? Recientemente en la ciudad se publicó ya una nueva reforma, una ley para ahí tratar de regular los precios de la renta y tratar de frenar el aumento excesivo, ¿no?, en los costos de renta. Con esto, con esta nueva ley, mencionaba el jefe de gobierno que deja a la próxima administración, Clara Brugada, pues la tarea de precisamente construcción masiva de vivienda social. Sí. ¿Tiene México, las autoridades, la capacidad de garantizar esta construcción masiva? ¿Cómo se irá dando gradual los grupos a los que se les seleccionará? ¿Cómo garantizar esto? Sí. Una de las necesidades apremiantes que en esa ciudad que te describía yo al principio, que puede cambiar muy rápidamente, hay realidades que hace 2 años apenas estaban gestando y hoy se convierten en temas, en problemas, en retos que hay que atender urgentemente, o cosas que pues de repente pueden cambiar o aparecer
incluso en lapsos de menos tiempo, a lo largo de un año puede haber transformación en necesidades, pues es hoy claramente la importancia de detener el aumento desmedido de las rentas en la ciudad. Para estabilizar el mercado del arrendamiento en la Ciudad de México, para que volvamos a una situación donde la mayoría de la población pueda acceder a una vivienda en arrendamiento, debemos hacer varias cosas. Por eso, como se ha dicho, las reformas que ha presentado la iniciativa de reformas que presentó el jefe de gobierno Martí Batres, que fueron ya aprobadas por el Congreso y posteriormente promulgadas por la jefatura de gobierno, son reformas que sí que significan primeros pasos en el marco de lo que debe ser un conjunto de pasos más que hay que dar para ir consolidando una nueva política al respecto. Hay que hacer, son varias las líneas de trabajo en las que debemos concentrarnos. Debemos, por un lado, diversificar y hacer más grande, ampliar la oferta de vivienda. La oferta de vivienda tanto en venta como en renta, pero particularmente la vivienda en renta. Hoy lo que tenemos es una oferta de vivienda en renta gravemente encarecida, sobre todo en algunas zonas de la ciudad, donde no se respetó incluso el límite que establecía ya el Código Civil del 10%, sino que tuvimos aumentos del 100 o el 200%. Lo que tenemos es una sobreoferta de vivienda en venta, que es sobre todo vivienda cara o de lujo. Entonces necesitamos ampliar de manera muy sensible la oferta de vivienda asequible. ¿Cómo vamos a lograr esto? Por un lado, construyendo una política pública de producción de vivienda en arrendamiento que será vivienda pública. Esto es algo que ya ocurre en otras grandes ciudades del mundo. Por ejemplo, en París el 25% de la vivienda es de propiedad pública, del gobierno de París, de la alcaldía de París, y eso garantiza que un sector muy amplio de la población, sobre todo quienes trabajan en la zona central de París, pues puedan acceder a una vivienda con rentas que no son caras, rentas asequibles, y esto es algo que también estamos convencidos se puede dar en la Ciudad de México. La ciudad tiene capacidad para que su política de vivienda social, para la cual solamente este año se tiene el presupuesto más alto en la historia, el INVI tiene el presupuesto más alto en su historia, solamente en un año se pudo aumentar, gracias a que la ciudad tiene finanzas sanas, tuvo una recaudación histórica en el último año fiscal, tuvo un aumento el presupuesto del INVI de que pasó de 3.700 millones de pesos a 4.700 millones de pesos. Esto será progresivo y continuará. Por lo tanto, es factible, además sumando esfuerzos como los que podamos construir con el gobierno federal, construir una cantidad importante de viviendas asequibles en arrendamiento, además de continuar con la construcción de proyectos de vivienda social, además de trabajar con la iniciativa privada para generar esquemas que posibiliten desde la simplificación administrativa, desde una valoración conjunta sobre dónde sí y dónde no, que quede plasmada pronto en el nuevo programa del ordenamiento territorial. Es factible construir, estamos seguros que podrán también ser los privados un componente, no el único, de esa tarea de producir vivienda asequible. Dejándolo claro, la inversión pública en vivienda asequible crecerá. El que haya una política fuerte de vivienda social, asequible por parte de la ciudad, del sector público, debe ser un componente que aliente que también haya una inversión privada sostenible, equilibrada, que también se inscriba en la tarea de la producción de vivienda asequible. Así se han dado los mejores ejemplos de crecimiento económico en el mundo. El modelo neoliberal nos impuso la idea de que el Estado invirtiera poco, de que se le dejara todo al mercado privado, y que todo fuera un negocio, todo fuera solamente un esfuerzo para que quienes tienen recursos económicos pues tuvieran más y luego se diera un proceso de goteo. Sin embargo, eso, bueno, creo que ha quedado claro después de casi 40 años que no ocurrió. Hay que construir nuevas formas de economía
y de economía moral, de economía solidaria y de cooperación entre lo público y lo privado que generen un verdadero crecimiento económico sostenible. Por ahí en cuanto a cifras, en cuanto a objetivos, digamos, revisando ahí veía que mencionaba que hablaba de 200,000 unidades de viviendas. Es importante precisarlo. El compromiso de la jefa de gobierno electa es la producción, la ejecución de 200,000 acciones de vivienda, acciones públicas de vivienda. Esto se repartirá entre un porcentaje importante que será vivienda nueva. Esperamos que sea el mayor porcentaje posible de estas 200,000 acciones de vivienda, pero también habrá acciones como las de mejoramiento de vivienda, acciones que tengan que ver con la rehabilitación de inmuebles existentes que hoy permanecen abandonados o sin uso. Habrá un abanico adicional de nuevas posibilidades, la vivienda pública en arrendamiento, que podrá desarrollarse de distintas maneras. Entonces son 200,000 acciones de vivienda que incluyen la producción de una cifra que pronto esperamos tener clara en términos de una prospección, incluirá un porcentaje importante de producción de vivienda nueva. La actual administración terminará habiendo generado 120,000 acciones de vivienda, un porcentaje es producción de vivienda nueva, y a esto hay que agregar las 20,000 viviendas que fueron rehabilitadas o reconstruidas en el marco del programa de reconstrucción. Esto solo para nuestros lectores, para que quede un poco claro ahí. Entonces, al hablar de acciones de vivienda, no estamos hablando de que precisamente sean 200,000 viviendas, ¿no? Construcciones las que se van a hacer, sino... Quisiéramos, es decir, son al menos 200,000 acciones de vivienda. Trabajaremos para que sean más. Esto debe ir creciendo cada vez que... Incluyendo renta y venta. Incluyendo vivienda pública en arrendamiento, incluyendo mejoramiento de vivienda existente, rehabilitación de inmuebles en desuso y, por supuesto, nueva producción. Así fue planteado, o sea, así está en la plataforma programática de la jefa de gobierno electa. Son 200,000 acciones de vivienda en las que se va a trabajar. Así está en la ley que define qué son las acciones de vivienda, están todas las modalidades, y esperamos que también esto genere además una producción adicional por parte de la iniciativa privada. Okay. Un anuncio que dio ahí que llamó mucho la atención, sobre todo en el sector al que fue dirigida, fue el anuncio de este programa piloto de renta, de vivienda en renta para jóvenes estudiantes. Sí. ¿Será ahora tarea de la nueva administración dar continuidad a este proyecto y ver cómo llevarlo a otros niveles, ¿no? Claro, la Secretaría de Vivienda tendrá a cargo esas tareas en el proyecto de ley que ya ha sido presentado al Congreso de la Ciudad para la creación de las nuevas secretarías planteadas por la administración entrante. Se define que en la Secretaría de Vivienda estarán agrupadas estas tareas, además de que Seduvi, Servimet, el INVI, en este momento, al final de la administración que encabezaron la doctora Sheinbaum y el doctor Martí Batres, está trabajando en que comiencen pronto las obras del proyecto piloto, que será el primero de vivienda social en renta para jóvenes. Okay. Ahora, anunciaban ahí por el jefe, pues esta primera fase, digamos, del proyecto no contempla a estudiantes foráneos, contempla a estudiantes de la ciudad y que no trabajen, ¿no? Sin embargo, bueno, aprovechar, o si es así. No, el proyecto de vivienda para jóvenes está dirigido a las y los jóvenes que habiten en la Ciudad de México, okay. Que estudien o trabajen o que lleven a cabo cualquier actividad. Es un proyecto que buscará ser lo más universal posible, que estudien y trabajen, que estudien o trabajen, que solo estudien, que solo trabajen. Un requisito pues es vivir en la Ciudad de México, claro. El otro requisito es no tener una propiedad, y estamos trabajando en la definición final del rango que establecerá qué sectores de las personas jóvenes serán las que tendrán prioridad en el acceso, que será un criterio que
que por supuesto buscará favorecer a quienes más lo necesiten, y es en primer lugar aquellos jóvenes de menores ingresos, pero también aquellos que vivan en zonas alejadas, que tengan empleos en las zonas centrales de la ciudad, o sea, criterios de inclusión social. Por lo demás, la Ciudad de México es siempre una ciudad solidaria, de brazos abiertos. La mayor parte de los derechos que en esta ciudad están garantizados son para quienes habitan, visitan, usan la Ciudad de México. Somos una ciudad que siempre se entiende como comunidad en términos bastante amplios. Se ampliará entonces, o más bien, mejor dicho, se buscará ampliar. Una de las primeras acciones del nuevo gobierno en materia de vivienda será el anuncio de más proyectos de vivienda en renta para jóvenes. Ok, por supuesto. Precisamente hablando de los jóvenes, hay una problemática que ya ahí teníamos identificada, que en su momento se comentó al jefe, pero pues aprovechando ahorita el espacio, es precisamente hablando sobre los temas de jóvenes estudiantes foráneos. Hace poco documentamos casos de estudiantes donde digamos que al estar lejos de sus ciudades realmente, pues se enfrentan con ciertas condiciones, digamos, no reguladas, ¿no? Que en muchos casos no tienen un contrato, o se rentan habitaciones para muchos estudiantes. Claro, en todo esto se estará construyendo una nueva política que parte de estos primeros esfuerzos. La regulación del aumento anual en los arrendamientos, la definición establecida también en el Código Civil de que se registren los contratos de arrendamiento en una plataforma digital, el que haya una tarea permanente de construcción de vivienda pública para renta. Todos son primeros pasos de una política que irá definiéndose, detallándose, creciendo en sus posibilidades, y esto por supuesto que también será en beneficio de ese sector de personas jóvenes que describes, teniendo en cuenta que para nosotros quien estudia en la Ciudad de México y duerme en la Ciudad de México y se está asentando en la Ciudad de México es alguien que vive en la Ciudad de México. O sea, eso es un principio de ciudad humanista que no existe en todas las ciudades. Sí, entonces justamente es lo que le quería comentar, le quería consultar. Con dentro de esta nueva ley que para regular las rentas, se incluye que habrá un registro, precisamente. Esto igual ayudará a aquellos jóvenes que se encuentran en esta situación, que bueno, al venir de otras ciudades o demás no tienen un contrato, además ya se ven obligados por personas supuesto que ponen en renta su vivienda. Por supuesto, esto es algo que busca beneficiar a toda la población que lleva a cabo en la Ciudad de México sus actividades vitales, que vive, que trabaja, que se desarrolla, que quiere vivir aquí, ¿no? Las 200,000 acciones son, la mayor parte posible será construcción de vivienda nueva. Pero acciones de vivienda son un abanico de cosas que se hacen, ¿no? Mejoramiento. Ajá, el crédito de mejoramiento de vivienda, te presto, que además es bien importante, no creas que es menor. El límite presta 50,000, 100,000 pesos, 200,000 pesos para que amplíes tu vivienda, por ejemplo, ¿no? Súper importante. Están entre las cosas que hace la ciudad en la materia, ¿no? Aparte, ahí veo que tendrán también una doble tarea, porque en este último tramo de la administración, ahí con el jefe de gobierno, Martí Batres, también se vio esta parte de la inclusión, ¿no? Y ahora todo desarrollo tiene que garantizar precisamente el acceso, la inclusión a todas las personas. Se regirá bajo ¿Pero te refieres a? El acceso, por ejemplo, a personas con discapacidad. Ah, claro, bueno, sí, por supuesto. Todo sí. Garantizar el acceso. La accesibilidad. Sí, claro, la accesibilidad, también está la política para garantizar el derecho a la accesibilidad, está avanzando. Hay un nuevo manual de normas técnicas que fue anunciado recientemente. Y todo se inscribe en una ciudad que busca ser una ciudad que se entienda como un lugar democrático, abierto, plural, insisto, de brazos
abiertos para que la gente viva con derechos. Por último, ¿cómo se delimitará las tareas o por ahí, porque puede igual y surgir un poco de confusión, ¿no? Con esta nueva también Secretaría de Planeación y Ordenamiento Territorial? ¿Será más un trabajo en conjunto? Claro, habrá mucha coordinación, habrá un trabajo en conjunto. Ya estamos, bueno, tú ahorita vieron un poquito que estamos aquí con Alejandro Encinas platicando de la transición. La nueva Secretaría del Ordenamiento Territorial, la Planeación, la Coordinación Metropolitana, será a cargo de una parte de las tareas sustantivas que hoy desarrolla Seduvi, sobre todo en lo que se refiere a la aplicación de la norma en la zonificación del suelo, a la aplicación de instrumentos de gestión urbana como la definición de alturas, aplicación de distintas reglas en materia de densidad, en fin, esas tareas que son las del urbanismo específico, puro y duro, las seguirá llevando a cabo la nueva Secretaría, en el marco de lo que pronto será un nuevo Programa General del Ordenamiento Territorial que sustituiría al actual Programa General de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, que es el que establece dónde puede haber mayor densidad, dónde no se puede construir, dónde hay que generar determinadas dinámicas. Esa Secretaría está inscrita en la apuesta por esa ciudad que va modernizando sus formas de organizarse, que va innovando sus instrumentos de planeación, pero además agregará también una dimensión metropolitana a la planificación del desarrollo urbano, lo cual es muy importante. Es algo que hoy puede darse en un contexto inédito histórico, es decir, el hecho de que esté gobernado, de que el gobierno federal, el gobierno de la ciudad, el gobierno del Estado de México, el gobierno de la mayoría de los municipios de la zona metropolitana, pues provenimos del mismo proyecto de ciudad, de país, de sociedades. Compartimos ideas sobre hacia dónde debe caminar México y eso va a posibilitar muy claramente pues, que haya por primera vez una auténtica coordinación metropolitana, no solamente en lo referente a la gobernabilidad, también en la planeación de lo territorial, la política urbana, la política de vivienda. La vivienda pública en arrendamiento, más allá del primer proyecto piloto, será para múltiples sectores de la sociedad, para los sectores que más lo necesitan. Están los jóvenes, las y los jóvenes, pero también están las madres solteras, también están los adultos mayores. Y luego hay sectores especialmente excluidos, por ejemplo, mujeres de la tercera edad solas. Bueno, es un tema específicamente, personas discapacitadas. Y ya en el proyecto de vivienda, el proyecto piloto, la edad se va a ampliar. O sea, cuando anunciamos los lineamientos, sí, va de 18 a 35 años.